Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí un poco contento al volante de este grandioso GTI Club Sport, la versión vitaminada del GTI, un coche que bueno, despliega una dinámica increíble, un aspecto un poco mejorado, pero todo esto lo vamos a revisar a fondo en el vídeo de hoy, así que dentro intro. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal estáis? Bueno, yo estoy al volante de este GTI Club Sport, 300 caballos, 400 Nm de par, un poco más caballos y un poquillo más de potencia de par que el GTI normal, y algunas mejoras notables dinámicamente hablando, como frenos sobredimensionados. Tenemos doble disco en la parte delantera con pinzas mejoradas, una caja DSG de 7 velocidades mejorada también, con una relación de marchas más ajustadas, y un diferencial autoblocante antideslizamiento pero controlado electrónicamente, el VAQ de Volkswagen. Esto permite que este coche tenga una tracción delantera impecable, que no tengamos que estar preocupados por la entrega de esta potencia en el eje delantero, por supuesto, pero que nos permite ir en tramos de curva de manera muy, pero muy alegre. Aquí vemos en nuestro pequeño tramo de curva cómo este coche tiene una pegada increíble, una dinámica, vamos, exquisita. La dirección comunica muy bien, tiene un trazado de curva correcto y una aceleración de 0 a 100 en 5,6 segundos. Así que estamos ante un hot hatch, vamos, increíble. La suspensión regulable en 15 niveles. Mediante los modos de conducción podemos seleccionar el modo individual y ajustarlo a nuestro gusto, pero además tenemos modos de conducción, bueno, para todos los gustos y para todos los momentos. En estos modos de conducciones Eco, Comfort, Sport e Individual podremos hacer uso de este coche de la manera más acorde a tu día a día, pero dentro del modo Sport tenemos un modo especial exclusivamente para esta edición Club Sport, que es el circuito Nürburgring, el infierno verde, que ha sido puesto a punto este modo y la suspensión, la entrega de toda la potencia de este coche, y es recomendado usar este modo si vas a circular en este circuito. Obviamente también lo puedes hacer dentro de los límites posibles, lo puedes hacer uso sin estar en el circuito, por supuesto, o incluso en otro circuito, pero obviamente ese modo está puesto a punto exclusivamente para el circuito del infierno verde. Y esto se nota como el coche tiene una parte dinámica brutal. El coche de verdad, ahí podéis escuchar los petardeos del escape, es increíble. No sé si notáis que estoy con una sonrisa de oreja a oreja, pero este coche la verdad es que tiene una puesta a punto de chasis impecable. Estas llantas 19 pulgadas opcionales que lleva esta unidad, al tener una calzada un poco más baja de perfil, pues mejora también notablemente este agarre. pero según el uso que le vayas a dar, a lo mejor las que trae de serie 18 pulgadas también te va a venir fantástico. Obviamente, estéticamente
puede venir mejor estas 19 pulgadas, pero yo creo que ya con unas 18, las que viene de serie, vas bien calzado. A nivel de frenada, la frenada es increíble. Vamos, os digo, es increíble la frenada de este coche. Se nota muchísimo el trabajo que lleva este coche en cuanto a frenada, y la aceleración es bestial. Podemos llevarlo en modo Sport, seleccionando aquí, o en modo D, normal, ¿vale? Y las levas en el volante, que aunque son de un tacto plástico, pequeñas, pues tenemos ese pequeño, bueno, opción para ir un poco más dinámico en el uso de este Club Sport. En el GTI podremos tener una opción manual. Aquí en el Club Sport solo tenemos la opción automática DSG de 7 velocidades, y quizás sea un punto a, bueno, elegir si somos muy afán de la caja manual, que cada vez está más en peligro de extinción, pues el GTI normal tendrá esa alternativa. En cambio, en esta versión Club Sport no la vas a tener. Bueno, este coche, ¿qué se diferencia más del GTI normal? Pues tenemos un interior para 5 ocupantes, al uso para 4 adultos, la plaza central trasera un poco más incómoda, tenemos anclajes ISOFIX en las plazas traseras para el uso de familia, por supuesto. En la consola central tenemos 2 salidas de aire, y en este caso con 3 zonas. En este caso se puede elegir la temperatura que queramos llevar en las plazas traseras, además de conectividad por puertos USB-C para conectar nuestros smartphones. En la parte delantera, pues bueno, encontramos un Golf de octava generación puro y duro, pocas diferencias, quitando por ejemplo el volante específico GTI con el tercer radio aquí marcado, la parte táctil con cuero perforado y un tacto bastante agradable y deportivo. Luego los cuadros de instrumentos tienen fondos rojos, además el cuadro de instrumentos tenemos allí el anagrama GTI, y podremos configurar con algunos añadidos más, como por ejemplo la potencia del turbo, el par inmediato, tenemos también la fuerza G, el acelerómetro, partes que no vamos a tener en un Golf tradicional, en un Golf normal, pero que aquí en un GTI y en el Club Sport pues sí lo tenemos. No olvidemos también que por encima tenemos el Golf R de 320 caballos, y este GTI Club Sport es de 300 caballos y 400 Nm de par. Un motor 2 litros, turboalimentado, el TSI, archiconocido ya en el grupo, y que también equipa el GTI de base. En este caso, bueno, los ajustes tanto de mapeo, ¿vale? Y un turbo más grande, y además un intercooler también diferente, mejorado, pues tenemos esta alternativa del Club Sport para ofrecernos 300 caballos, 55 caballos más que el GTI normal, y mayor par hasta llegar a los 400 Nm de par máximo en este Club Sport. Por supuesto, también llevamos un interior diferenciado con un entramado de tela diferente, ¿vale? No, aquí ya olvidamos un poco el entramado de la tela de los GTI tradicional. Aquí en este caso llevamos el opcional del tapizado de cuero con partes en rojo, pespuntes en rojo también, y además con calefacción y ventilación integrada dentro de este pack, ¿vale? Que también incluye un volante calefactable. Llevamos carga inalámbrica, techo solar practicable, la cortinilla, si es cierto que es de uso manual, pero esto viene bien, reducimos peso, ¿vale? Que no llevamos motorcillos para cerrar cortinilla, motorcillo para abrir también el techo, así que bueno, este tipo de cosas quizás no son tan premium, ¿vale? Al tener algo manual como esto, pero en estos coches todo lo que sea reducción de pesos viene bien, aunque bueno, ya habéis visto que viene muy bien equipado, así que bueno, tiene bastante peso. Tiene también equipo de audio Harman Kardon, esto también le da un plus de confort increíble en el interior, y unos acabados muy similares a la octava generación del Golf, ¿vale? Tenemos unas puertas traseras con plástico, con alguna inserción en piel e intermedia de la puerta, y bueno,
algún acabado como los portaobjetos de las puertas también engamusadas para evitar ruidos de lo que llevemos allí y darle una mejor terminación. Aquí en la parte delantera sí encontramos ya una puerta con mejor tacto y mejor material. Quizás una de las pegas más fuertes es que en el interior poco material o poco diseño se diferencia o se distancia de un Golf tradicional, un Golf base. Tiene ciertos acabados mejorados, por supuesto, por el propio equipamiento, pero que a simple vista estás dentro de un Golf puro y duro. Bueno, ¿y qué consumos estamos haciendo? Pues a ver, los consumos muy susceptibles, como es de esperar en este tipo de coches, que a medida que vayamos más alegres, pues el consumo irá mucho más alegre que nosotros. Esto es normal, tiene que alimentarse, pero si vamos a un ritmo normal, incluso digamos de trayectos normales en tu día a día, en modo eco y en trayectos muy tranquilos, en tu modo D, en tu caja automática, pues vas a ir en un ritmo muy normal, puedes estar haciendo consumos de 7,4, 7,1, ¿vale? Pero obviamente la esencia de este coche te incita a disfrutar de la conducción, a llevar el modo Sport como modo predeterminado de conducción, y obviamente el Nürburgring, si ya vas a hacer trazados de curva, pues te viene fantástico porque la puesta a punto es mucho más radical y la verdad es que se pasa muy pero muy bien. Pero ya cuando estamos en este tipo de uso más deportivo, más esencia de este Club Sport, de este GTI, pues ya estamos tocando los 9 litros, 8,5 fácilmente. Vamos, si ya vamos a muerte, cuidado, podemos subir a 9,5, pero en todos estos prácticamente 950, 980 kilómetros que hemos realizado durante toda esta Semana Santa, hemos estado más días de lo esperado, ¿vale? Hemos hecho, bueno, prácticamente más de, bueno, ahora mismo marcando 966 kilómetros, ¿vale? Estamos en una media clavada de 8,0 litros a los 100. Esto es un dato, ya os digo, 300 caballos, 400 Nm de par, increíble. La verdad es que ya os digo, es un dato, bueno, para no renunciar a un disfrute de conducción al máximo en este Volkswagen GTI Club Sport. Ya antes de cerrar este capítulo y pasar a la pequeña revisión exterior y luego el veredicto, pues os cuento que además de toda la puesta a punto del chasis, toda la parte dinámica en cuanto a freno, suspensión, que es exquisita, este coche tiene un ajuste aerodinámico increíble, un aplomo que también las ayudas a la conducción ayuda mucho más también, pero si las llevamos desconectadas tenemos que dosificar muy bien el acelerador, pero que hay una comunicación muy buena con el conductor, con el piloto, y te haces rápido con el coche y te lo pasas pipa. Notas como la parte del eje trasero se aploma y que esa entrega de potencia está dosificada al máximo posible para que tu disfrute de la conducción sea, vamos, increíble. Ya os digo, es un coche de 10, dinámicamente hablando. Ya luego otros detalles como interior, estética, eso siempre es un poco a gusto colores. Bueno, vamos a parar nuevamente y damos nuestro repaso exterior para ver qué diferencias hay en este GTI Club Sport. Bueno, vamos a dar nuestro repaso breve exterior luego de esta pequeña y gran introducción al volante, porque no podía ser menos, de este grandioso GTI Club Sport. Aquí vemos un coche que prácticamente es lo mismo del Golf GTI, pero aquí con unos añadidos más especiales, como por ejemplo esta unidad puede equipar unas llantas 19 pulgadas del acabado R que le sientan fantástico y dejan ver estas grandes discos de freno y pinzas sobredimensionadas para generar una frenada mucho mejor. Aquí vemos el acostumbrado anagrama GTI y líneas, vamos, iguales que el Golf GTI normal. Vemos estos vinilos en la zona baja de las taloneras, también característico del Club Sport, ¿vale? Y por supuesto tiene 10 milímetros más asentado en el suelo. En el frontal podemos ver unas ópticas también que van comunicadas con una línea roja
por todo el carenado hasta llegar a la otra óptica, y unos paragolpes que también resaltan una gran diferencia, que es las entradas de aire. La única funcional es la del lado derecho, pero que sustituye a las características antiniebla del Golf GTI. Por supuesto, vemos ya en una trasera con un pilar C marcado por un lateral, un perfil de un alerón muy contundente. Alerón específico de esta edición Club Sport, y los paragolpes traseros de igual manera específicos con estas dos salidas ovaladas en cromo. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso Golf GTI Club Sport. Una unidad muy especial, en este caso la unidad que tenemos de prueba está con un precio aproximadamente de unos 55.000 euros. Recordemos que tiene los opcionales de los asientos calefactados de cuero, volante también calefactado y algunos añadidos que le hacen ser una unidad muy especial del Club Sport. Un Club Sport con 300 caballos y una puesta a punto increíble. Si estás buscando un Golf GTI mucho más especial sin llegar al Golf R, este es tu modelo. Así que nada amigos, agradecemos vuestra visita, suscribiros al canal si no lo habéis hecho, activen la campana, déjenos un like y por supuesto nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del mundo del motor y la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Muchas gracias por la visita, nos vemos en el próximo vídeo.